A lo largo de 2 décadas, el Estado mexicano ha decomisado, asegurado y recuperado miles de bienes entre terrenos, casas, autos, joyas, armas y más. Y muchas de ellas terminan en subastas poco transparentes, a precios por debajo de la realidad e inclusive regresan a manos de sus dueños originales. Este Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado adolece de muchas cosas, pero sobre todo de falta de transparencia. No sabemos cómo se administran y cómo se manejan los recursos que se supone que recuperamos por los decomisos o por los casos de corrupción. Encima, el llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado termina no devolviendo nada porque lo que obtiene por la venta de estos activos es prácticamente lo mismo que nos cuesta mantenerlo. Un ejemplo, en 2024 el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recuperó 557.2 millones de pesos luego de subastar bienes asegurados. Pero ese mismo año, este organismo creado por Andrés Manuel López Obrador nos costó 4.075 millones de pesos, 7.3 veces más de lo que supuestamente ganaron en subastas. En resumen, el INDEP no devuelve nada y más bien nos cuesta tenerlo. Eduardo Bohórquez, secretario ejecutivo de Transparencia Mexicana y especialista en temas de corrupción, reconoce que existe mucha opacidad y falta de controles suficientes en la forma en cómo se gestionan, administran y posteriormente se subastan bienes incautados y que en ocasiones hay subastas a modo. El peor de los casos es cuando los mismos criminales hacen uso de la fuerza para recuperar lo que la autoridad les quitó. Hay veces que cuando se enajena el bien, se le entrega a una casa, por ejemplo, un particular, el crimen organizado llega a la casa del particular y le dice, pues bueno, qué bueno que tú lo compraste en el INDEP, nada más que es mío y por la ley de la fuerza te lo voy a quitar, y el propio INDEP no tiene manera, ¿no?, de actuar jurídicamente. Cada semana vemos las imágenes, ranchos de lujo confiscados, bodegas repletas de vehículos modificados y millones de dólares incautados en operativos. Pero, ¿qué pasa con todo ese botín? Para responder a esta pregunta, realizamos varias solicitudes de información a 6 de las instancias gubernamentales clave para seguir la ruta de este dinero, y las respuestas revelan un tratamiento de la información desigual, opaco y en algunos casos inexistente. La Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional entregaron el bloque de datos más estructurado, un registro histórico detallado de vehículos incautados desde 2010, así como inmuebles y dinero asegurado entre 2006 y 2026. Por el otro lado, la Secretaría de Marina entregó apenas un PDF que abarca únicamente vehículos confiscados en operativos terrestres entre 2019 y 2026. El primer gran muro de opacidad institucional lo encontramos en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Seguridad Pública. Ambas dependencias notificaron oficialmente la inexistencia de información, argumentando que sus sistemas de archivo no capturan estos datos segregados bajo el concepto específico de narcotráfico o delincuencia organizada. El rastro del dinero desde el primer nivel comienza a perderse. ¿De cuánto dinero estamos hablando exactamente? Según los registros oficiales, las cantidades netas de dinero líquido asegurado en flagrancia entre 2006 y 2026 son importantes. Hablamos de 12,000 millones de pesos actuales, equivalente al presupuesto anual de las becas escolares Rita Cetina o 5 veces el presupuesto 2026 del Hospital Juárez de México. Son 1.249.5 millones de pesos mexicanos, 416.8 millones de dólares estadounidenses y 421.600 euros. Y el dinero en efectivo es solo la punta del iceberg. La incautación inmobiliaria también da mucho de qué hablar, pues en las últimas 2 décadas el registro oficial contabiliza un total de 10.310 propiedades retiradas a los grupos criminales. Al analizar la ubicación, queda claro que los principales puntos de decomiso es donde hay más presencia de los grupos criminales. La lista está encabezada por el estado de Baja California, seguido de Sinaloa, Sonora, Estado de México y Guanajuato. Sin embargo, el volumen más alto de confiscaciones corresponde a vehículos. En los últimos 20 años, combinando los resultados del Ejército, Guardia Nacional y Marina, el Estado ha decomisado una flota total de 184.191 vehículos de todo tipo, camionetas pick-up, autos compactos, pero también automóviles de lujo, deportivos, camiones, camionetas y de esos que llevan blindaje artesanal, los llamados monstruos. En fechas recientes, la Marina documentó un repunte importante con la incautación de 5.000
1.875 automotores, solo en 2025. En cuanto a los datos proporcionados por la Guardia Nacional, debido a su creación a mediados de 2019, reporta un registro cero entre 2006 y 2019. Esto significa que toda la carga de estadística histórica y por ende la responsabilidad de su trazabilidad original recae exclusivamente sobre las Fuerzas Armadas tradicionales. A pesar de estos registros detallados, resulta difícil saber qué se hizo con el dinero y los bienes incautados del narcotráfico. Cuando preguntamos a las autoridades cuántos de estos bienes pasaron a extinción de dominio, fueron subastados o donados, el eslabón de transparencia se pierde. La Fiscalía General de la República, entre muchas de sus responsabilidades, está la recuperación de bienes que se aseguran al crimen organizado, que después se envían al Instituto para devolver al pueblo lo robado. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la responsabilidad de las Fuerzas Armadas termina al poner los bienes a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. A partir de ahí, el rastro entra en lo que hemos bautizado como el embudo de la confiscación. Si el bien confiscado es sujeto a la ley de extinción de dominio o a declaratoria de abandono, es transferido al instituto para devolver al pueblo lo robado. En sentido estricto, una vez que ya pasó al patrimonio nacional, no, su origen pierde relevancia. O sea, tiene relevancia el origen en tanto lo hizo la Fiscalía General de la República, o lo hizo alguna dependencia como parte de un procedimiento administrativo. El problema es que el INDEP recibe bienes de múltiples fuentes, del narcotráfico, vía la fiscalía, pero también decomisos por evasión de impuestos del SAT y decomisos por contrabando en aduanas. En este caso no le toca al INDEP clasificar el origen de estos bienes, porque esa responsabilidad recae en la dependencia que recuperó el bien. Y una vez en manos de este llamado instituto, este se encarga de organizar subastas públicas y el dinero obtenido se integra al presupuesto federal. Sin embargo, cuando el INDEP organiza subastas públicas, mezcla todos los bienes en lotes comerciales sin distinguir el origen de cada bien ofrecido. Cualquier persona que revise los catálogos públicos del INDEP jamás encontrará el probable origen criminal de un lote. No hay forma de saber si las 3 camionetas blindadas del lote 45, por ejemplo, le fueron decomisadas al cártel de Sinaloa o si pertenecían a un empresario que evadía impuestos. La falta de transparencia en estas subastas también abrió la puerta a operaciones irregulares, porque se filtra información previa al evento público. Lo que siempre resulta difícil de comprender es por qué no se hacen subastas mucho más públicas, ¿no? ¿Por qué no se invita a la población? Es casi un tema de enterados, ¿no? Hay un grupito, ¿no?, que vive cerca del INDAVIN, que está cazando como oportunidades y también hay muchas discusiones sobre cómo se establecen los precios de salida, si corresponden a valores de mercado, en qué orden se van enajenando los bienes. Por lo tanto, es legal, contable y técnicamente imposible saber cuánto dinero exacto ha recaudado el gobierno por la venta exclusiva de los bienes provenientes del narco, ya que todo termina en la misma cuenta concentradora de la Tesorería de la Federación, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora, dejemos las cosas en claro. La falta de trazabilidad no es un simple descuido burocrático, encubre ineficiencias graves confirmadas oficialmente por la Auditoría Superior de la Federación. Sobre los remates comerciales, la auditoría documentó la adjudicación mediante avalúos que no cumplen con la normatividad y metodología aplicable y concluyó que persisten deficiencias en los controles del Sistema Integral de Administración de Bienes. Y en la última revisión de la cuenta pública, la auditoría pidió al INDEP que solvente montos por aclarar derivados de erogaciones y rendimientos financieros no reportados a la Tesorería de la Federación, sin que las autoridades tomen acciones concretas al respecto. Es decir, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no puede decirle al pueblo exactamente qué le quitaron a la delincuencia organizada, cuánto obtuvieron al venderlo, ni cómo ese dinero se ha usado para el beneficio de la población. Y es que, de hecho, este instituto ostenta un nombre que sirve para engañar a la sociedad. Es un nombre basado en marketing y comunicación política, pero no en las facultades reales que tiene el organismo. En realidad, no le va a devolver al pueblo lo robado, ¿no? Porque no es un instituto que forme parte
o del sistema anticorrupción o del sistema de fiscalización y control. Desde su creación en 2021, el instituto ha tenido un presupuesto acumulado de 16.985 millones de pesos. Entre 2023 y 2025, el presupuesto estuvo alrededor de los 4.000 millones de pesos y para 2026 reportó una disminución a 2.787 millones, pero aún lejano de los 1.091 que tuvo en su año de arranque. Tampoco sabemos con exactitud cuánto dinero destina el INDEP por la renta y almacenes, bodegas, terrenos y estacionamientos donde se resguardan todos estos miles de bienes asegurados, ni si se destinan recursos públicos para dar mantenimiento a bienes, muebles e inmuebles asegurados para garantizar que no pierdan su valor previo a la subasta. De 2021 a la fecha, este organismo ha destinado poco más de 51 millones de pesos para la partida presupuestal 32.201 de arrendamiento de edificios y locales, pero no indica qué monto destina para cada tipo de arrendamiento de bienes inmuebles, aunque reporta un descenso considerable de los 11.28 millones que gastó en 2021. Para este año solo tiene contemplado gastar 6 millones de pesos. Unidad de Investigación de Mega Noticias, Andrés Solís.